56 millones de personas no tienen los ingresos laborales necesarios para adquirir la canasta alimentaria. Es decir, que aunque trabajen y perciban un salario por ese trabajo, lo que ganan es insuficiente para poder comprarle estas necesidades básicas y necesitan de otras fuentes de ingresos como remesas o apoyos sociales. Desde 2005 no se registraba una tasa de pobreza laboral tan alta. Veamos el contexto. En el tercer trimestre de 2020, la pobreza laboral aumentó en 28 de los 32 estados de la República Mexicana. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social presentó el índice de la tendencia laboral de la pobreza y la pobreza laboral. Respecto al mismo periodo de 2019, el ingreso laboral real disminuyó 6.7% en el tercer trimestre del año, al pasar de 1,794 a 1,675 pesos, y el porcentaje de la población que gana menos que el valor de la canasta alimentaria aumentó del 38 al 44% a nivel nacional. El Coneval señaló que el aumento en los precios de la canasta alimentaria y en la tasa de desocupación detonaron el incremento de la pobreza laboral. Es decir, los ingresos laborales son insuficientes y requieren de ingresos no laborales como remesas, transferencias o acceso a programas sociales para cubrir sus necesidades básicas. Además, la brecha del ingreso aumentó. Durante el tercer trimestre de 2019, el ingreso promedio del 20% de la población con mayores ingresos per cápita representó 34 veces el ingreso del 20% de la población con menor ingreso laboral, y este año representó 146 veces. Punto y contrapunto. Déjame empezar contigo. Mi querida Estefanía, ¿cómo estás viendo tú este tema? Mucho hemos discutido, creo, en esta mesa, no solo la parte de las medidas económicas para contener la pandemia, sino también los sectores que lo sufren más. A mí me llama poderosísimamente la atención este último dato de que incluso en la pandemia se sigue abriendo esta brecha salarial entre los dos extremos de nuestra economía. ¿Cómo lo estás viendo tú? Bueno, esta brecha, y pongamos sobre la mesa la brecha de género también, ¿no? 26 millones de mujeres en México no tienen acceso a un ingreso propio, digamos, no son autónomas económicamente, y eso genera obviamente codependencia, tiene que ver con ese tema de la violencia también, pero al mismo tiempo somos las mujeres las que representamos 43% digamos, de la vida laboral, ¿no? Estamos en el espacio de trabajo generando ingresos, quizá no de manera formal, pero en el mundo laboral, aunque así no se reflejen nuestros derechos y tal. Y claro, cuando hay un tema económico como ahora, que es como esta pausa y esto que se está manejando de manera distinta debido a la pandemia, pues claro que aumenta el desempleo, pero aquí es donde creo que importa mucho el gobierno en el que estemos y la visión del trabajo que tenga el gobierno, y por lo menos ha intentado subsanar este tipo de cosas y caminar hacia algo que no sea temporal, sino estable, algo que refleje la visión de lo que es el trabajo digno y de lo que son los derechos de los trabajadores. Y creo que una parte es la eliminación de la subcontratación, el tema de los programas sociales, que creo que ha servido mucho más en estos tiempos y que una gran parte de la población ya los está recibiendo, y que en esos, yo lo he dicho varias veces, se beneficia también principalmente las mujeres. Y también justo también la idea del rescate primero a las personas que menos tienen, y que este gobierno se ha enfocado mucho sabiendo que es el ámbito laboral que se ve más afectado para las personas que no están en el ámbito laboral formal, ¿no? Y creo que también la manera en la que algunas empresas han logrado hacer un vínculo importante con el gobierno en términos de comprometerse a no despedir a nadie, en comprometerse a respetar derechos laborales, y que sí tiene que ver un montón con el discurso de decir, es una pandemia en la que primero tienen que ir los trabajadores y las personas, las trabajadoras y las personas que más lo necesitan. Okay. Yo sí creo que es algo que evidentemente tendrá que subsanarse, y yo creo que a partir de que empiece a agilizarse la participación económica, pero que sí, que tiene principales personas afectadas, y yo creo que las principales afectadas son las mujeres en este sentido. Siguen y también yo siendo pondría las mujeres. Déjame pasar ahí nada más con Gonzalo, porque creo que una de las cosas que están ausentes en el debate público es, bueno, ¿qué propuestas adicionales, no? Coneval saca el diagnóstico, nos horrorizamos con los diagnósticos, sabemos cuáles son las acciones que ha tomado el gobierno federal. ¿Qué más se podría hacer? ¿Qué estás tú viendo, Gonzalo, que nos haga falta debatir, analizar y sobre todo proponer y ejecutar
ejecutar hacia adelante para ir revirtiendo esto que es pues terrible y tiene un impacto tremendo en la familia y en el país. Sí, sin duda. Se trata de que el ingreso es menor al valor de la canasta alimentaria, es decir, que el 45 o 44.5% de las personas en este país no les alcanza para comer. Y sin duda es una crisis que deriva del COVID. Ya lo decía la información de contexto que desde el 2005, cuando se comenzaron a medir estos indicadores, no se tenían unos índices tan elevados de pobreza de esta naturaleza. Pero recordemos, y me parece que aquí es donde está el verdadero punto de análisis, que hacia febrero, marzo, abril, se nos presentó como mexicanos, y sobre todo al gobierno, una discusión ética, que era, ante la pandemia, darle privilegio y prioridad a la salud pública y a la vida de las personas, o a la economía y a los empleos. Aún con mucho malestar, podría decir yo, el gobierno se vio en la necesidad de privilegiar la salud de los mexicanos y las vidas. Y sin embargo, hemos visto en los últimos días que fue una estrategia fallida. El índice de letalidad del COVID en este país es del 10%, ya vamos aproximadamente en 100,000 personas que han muerto por el COVID. Y aún así, la crisis económica es más grave que nunca. Entonces, algo pasó y algo pasó muy malo, que por un lado el COVID y las muertes son altísimas, y lo mismo la pobreza laboral. Y ahí es donde me quiero referir. Me parece que debemos ser muy críticos, tal y como lo invita el presidente en su guía ética, respecto a lo que ha hecho este gobierno. En su momento no se propuso un apoyo directo a los trabajadores, no hubo incentivo fiscales a empresas de tal forma que pudieran alivianar de alguna forma estos meses de la pandemia y no despedir a fuerza productiva y laboral. No se ejerció un mayor gasto público, sino que en realidad se insistió en los grandes proyectos de infraestructura. Entonces, me parece que concatenado a las muertes que hay en el COVID, hay que ser muy críticos con este gobierno, porque esta crisis no la han superada, sino que en realidad las decisiones que el gobierno ha tomado es lo que nos ha hecho estar en estos altísimos índices, tanto de pobreza por un lado, como de muertes causadas por el COVID por el otro. Veo que Ana asiente. ¿Qué otra cosa se tendría que estar haciendo, Ana? Y sobre todo, ¿cuál es el rol de la oposición para poder materializar estas medidas que se necesitan? Respondiendo a lo segundo, creo que tenemos que entrarle mucho al papel de las y los gobernadoras en este sentido. Los índices que hoy estábamos estudiando de lo que el CONAVAL nos ha presentado, pues tienen que ver con las malas decisiones del gobierno federal, pero en términos de oposición creo que sí son muchos de nuestros gobernadores los que tienen que estar pues sacando una estrategia distinta para poder pues salvaguardar a la gente, porque el tema de estos terribles resultados es que la gente puede comprar menos, la gente se está alimentando menos porque está ganando menos dinero, se incrementa la proporción de la población con un ingreso laboral insuficiente para adquirir la canasta básica. Es decir, si antes una familia de 4 integrantes podía comprar huevos, frijoles, leche, pan y ya con eso para quizás cereal, ahorita les está alcanzando para menos. Entonces el porcentaje de población con un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema es lo que ha aumentado. Entonces no podemos estar hablando de que ningún gobierno ahorita puede decir, como lo escuchamos en el segundo informe de gobierno del presidente López Obrador, de que están haciendo bien las cosas cuando la línea de pobreza extrema está aumentando en el país. Esto no es un discurso de oposición, estos no son datos que nos inventamos, estamos hablando de una falta de oposición, de una falta también quizá de oposición, nos falta ser más reacios, una falta en las reglas de operación de muchos programas sociales que se están dando con una opacidad terrible, la corrupción no se ha terminado. No tiene regla de operación, Ana. El índice de la tendencia laboral que ha aumentado esto que te estoy diciendo del aumento en la línea de pobreza extrema, se ha observado en Quintana Roo, en la Ciudad de México, en Tabasco, en Baja California Sur y en Sonora, y en menor medida en Durango, en Chiapas y en Oaxaca. Entonces, estos estados son a los que mayor se les tiene que cuestionar, y no solo a los gobernadores, sino también a los virreyes que colocó el gobierno federal, que distribuyen las ayudas sociales. ¿Qué es lo que está pasando? Porque entonces es un buen momento para preguntarnos, ¿son realmente los programas sociales y las obras faraónicas de la Cuarta Transformación lo que necesitan las y los mexicanos para salir de la pobreza? Porque ahorita con los resultados que tenemos es que no. La respuesta es categórica, es contundente, es no. Hay más pobres en el país por resultado de la mala estrategia económica que teníamos pre-COVID y ahora por el COVID. Buenísimo, déjame pasar justo con... Las entidades, 28 muestran un aumento en la pobreza extrema.
Déjame pasar con Alejandro porque creo que tenemos una agenda interesantísima en lo que se viene en materia laboral, el futuro, el trabajo, el teletrabajo. ¿Cuáles son las agendas pendientes? ¿Cómo está eso? ¿Y qué ves tú que se pueda complementar, Alejandro, de cosas que aunque no estén en la agenda del gobierno federal puedan ser útiles si son necesarias? Creo que ese es el tema de temas. Durante décadas, durante los últimos 40 años, hasta 2018, el salario mínimo perdió 70% de su valor. Es decir, el modelo de inserción de México en los mercados internacionales consistió en abaratar la mano de obra, en precarizar el trabajo para atraer inversiones. Y siempre se pensó el combate a la pobreza como una forma asistencialista de políticas sociales focalizadas, como era Oportunidades, Progresa, Prospera y Solidaridad. Se invirtieron carretadas de millones de pesos y la verdad es que tú ves el balance de 25 años de estos programas y la pobreza alimentaria no disminuyó más de 2%. Realmente fue un desperdicio de recursos y de tiempo. Y si en algo iba bien este gobierno, en algún indicador iba muy bien antes de la pandemia, era precisamente en la pobreza laboral. Había producto del incremento del salario mínimo, de 2 incrementos consecutivos, que recupera 35% el valor del salario mínimo, incrementa el doble en la zona libre de la frontera norte. Se habían logrado sacar a 4.8 millones de personas de la pobreza laboral. Es decir, lo que dijo, lo definió muy bien Gonzalo, de personas que no podían llevar a su casa con el ingreso proveniente de su trabajo una canasta alimentaria para nutrir adecuadamente a su familia. De esa gravedad estamos hablando y esa es la gravedad que estamos heredando. Pero creo que ya dejamos atrás las políticas asistencialistas, se está pensando más en una política de bienestar, pero sobre todo en recuperar lo laboral, la agenda laboral, volverla a poner en el centro. Y ahí está el ejemplo de los efectos positivos del salario mínimo. Esta crisis económica fue inducida para evitar el colapso de los sistemas hospitalarios, para privilegiar la salud, pero también hay que decir que ya está en franca recuperación. Del 1.000.000 de empleos en el IMSS que se perdieron, ya la mitad, 500.000 están recuperados y en este ritmo la tendencia es que en marzo ya estarán plenamente recuperados. Y también hay que apostar por la negociación colectiva para que los trabajadores a través de los sindicatos puedan mejorar sus condiciones laborales y del salario, y la agenda del outsourcing, porque también eso pues representa que México es de los países con peores prestaciones laborales y salariales de la región, precisamente heredados de los gobiernos del Partido Acción Nacional. Me quedan 2 minutitos para una ronda más de intervenciones, pero yo tengo un par de preguntas como para todos ustedes. Los jornaleros digitales, ¿dónde los estamos dejando? ¿Entran o no entran aquí? ¿Dónde se quedan las 18 discusiones que tuvimos y hemos tratado en esta mesa sobre las distintas iniciativas sobre salarios de emergencia, ¿no? Esta cosa del ingreso vital único por un lado, había como 5 propuestas, parece que la agenda legislativa ya de los otros temas nos ganó el momentum de eso. ¿Cómo lo estás viendo tú, Gonzalo? Y después, Ana, ¿qué reacción tendrían a esto? Mira, Lisa, me voy por otra tangente, sobre todo por lo que decía Alejandro, con quien coincido, sobre todo en el tema del salario mínimo, pero a mí me gustaría que quienes están con el presidente y con el proyecto político de Morena, pues hicieran un ejercicio de autocrítica, porque no se llevaron a cabo políticas contracíclicas y no se pensó realmente en el presupuesto de egresos de la Federación, que acabamos de analizar en las semanas pasadas, cómo remediar realmente una situación como la que atraviesa el país de esta extrema pobreza. A mí me parece muy grave que la apuesta económica macro del presidente sean sus proyectos de infraestructura. Creo que mucho se pudo haber hecho al momento en que estalló la pandemia y la crisis económica, y mucho se podría seguir haciendo que en realidad no se ha hecho, y es que nos tiene en una situación como la que estamos. Ana, ¿algo más que podamos hacer? ¿Alguna propuesta que esté ya a punto de ser presentada y adoptada? ¿Nada? Pues ahorita, por ejemplo, no escuchamos ningún punto de realmente cómo están pues combatiendo la pobreza y cómo van a impedir que estos índices de cómo está aumentando el tema de la línea de la pobreza extrema, no sé cómo lo están solucionando. Aquí, por ejemplo, hablan muy bien lo del outsourcing, creo que es muy bueno en términos de los derechos de las y los trabajadores mexicanos, pero tampoco nos están planteando qué van a hacer entonces con la cantidad de empresas que están cerrando y que ya cerraron, por lo menos aquí en la capital, y qué va a pasar cuando empiecen a fugarse, como ya lo vimos con Best Buy, empresas así grandes en el país. Y por último, observamos hace unos días al presidente presumiendo nuevamente en un evento internacional las remesas, celebrando que en otro país las y los mexicanos tienen trabajo y nos mandan dinero. Es ridículo.
Tengo que ir a corte, Ana, y tengo la mano levantada de Alejandro. Si quieres, empezamos contigo el último bloque, Alejandro, para que puedas hacer ese punto. Pero por el momento nos vamos a una pausa.